Cuando los de la Vega encontraron a su hija biológica, me arrojaron una maleta y dijeron, regresa a la familia pobre que te mereces. Y eso hice. Mi pobre madre lloraba sobre una olla de sopa. Mi pobre padre usaba zapatos más caros que el automóvil de los de la Vega, y mis 6 hermanos anunciaron que me ayudarían a vender loncheras. El segundo hermano atraía clientes con su rostro. El tercero amenazaba con romper piernas por las malas reseñas. Y el sexto decía que era un inútil mientras firmaba un contrato de 17.500 millones de pesos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Tal vez nuestra pobreza tenía gustos muy caros. La maleta golpeó el suelo antes de que alguien me abrazara. Esa era la parte que uno más recordaba. No el rostro frío de Victoria de la Vega. No a Roberto de la Vega de pie detrás de ella como un hombre que había extraviado su columna vertebral. No a Sofía, la chica a la que acababan de dar la bienvenida a casa, mirándome con ojos nerviosos que se volvieron codiciosos en el momento en que comprendió que la mansión ahora le pertenecía. Solo el sonido de las ruedas de mi maleta raspando contra el mármol. Victoria ni siquiera parecía arrepentida. ¿Me escuchaste, Natalia? Encontramos a nuestra verdadera hija. Regresa a la familia pobre que te mereces. Miré la maleta, luego a la mujer que se había llamado mi madre durante 20 años. Al menos puedo quedarme con la maleta, o también es propiedad biológica. Su rostro se tensó. Sofía bajó la cabeza, ocultando algo que podría haber sido una sonrisa. Roberto se aclaró la garganta. No hagas esto más difícil. Ustedes cambiaron de hijas como si fuera una habitación de hotel, y soy yo quien lo está haciendo difícil. Victoria estalló. Viviste 20 años de la vida de Sofía. Viví 20 años en esta casa en los que me recordaron que era afortunada de que me toleraran. Si esa era su vida, puede presentar una queja a la gerencia. Sofía dio un paso al frente con suavidad. Natalia, por favor no te enojes. Ninguno de nosotros lo sabía. La miré. Gracias por escuchar la novela de Canal Zafiro. En aquel entonces, yo creía esa parte. Ella también había sido criada por los Velasco. Ella no eligió el intercambio. Parecía tan atónita como me sentía yo, pero aún así se acercó a Victoria cuando Victoria abrió los brazos. Aún así, se paró bajo el candelabro de los de la Vega como si la hubiera estado esperando. Recogí la maleta. La voz de Victoria me siguió hasta la puerta. No regreses pidiendo dinero. Me entregaron una maleta como si yo fuera un mueble caducado. No se preocupen. No regreso a casas con mal gusto para elegir a las personas. Así fue como llegué a la casa Velasco. Esperaba una puerta rota, pintura descascarada, tal vez una familia que me mirara y se preguntara por qué la vida les había entregado una boca más que alimentar. En cambio, Elena Velasco abrió la puerta, vio mi rostro y rompió a llorar con tanta fuerza que casi tiró el cucharón de sopa que tenía en la mano. Mi bebé, me abrazó antes de que yo supiera qué hacer. No con cuidado, no con educación, no como alguien que comprueba si yo coincidía con la historia. Me abrazó como si algo robado hubiera regresado por fin caminando, respirando. Mi maleta golpeó mi tobillo, mi garganta se cerró. Lo siento. No sé si tengo permitido estar aquí. Tienes permitido volver a casa. Eso fue todo. Detrás de ella, Antonio Velasco estaba de pie en el pasillo, rígido y pálido. Su cabello era plateado en las sienes. Su suéter parecía viejo, sus pantalones sencillos, pero sus zapatos eran de cuero negro y tan caros que mis ojos, entrenados por los de la Vega, reconocieron la marca antes de que reconociera al hombre. Tal vez eran de segunda mano, tal vez falsos. Tal vez la pobreza tenía opiniones sobre el calzado. Sus labios temblaron. Natalia. Asentí porque cualquier otra cosa podría romper algo. Entonces llegaron los hermanos. Los 6. No en orden, no en silencio. Un hombre alto con una chamarra de trabajo polvorienta entró por la puerta lateral con un casco protector bajo el brazo. ¿Está ella aquí? Un segundo hombre se asomó por detrás de él, lo suficientemente hermoso como para hacer que la chica de los envíos afuera gritara y tirara su recibo. Eso sonó a que sí. Un tercero, corpulento como una reja bajo llave, me señaló. ¿Quién la hizo llorar?
No estoy llorando. Sus ojos se entrecerraron. El prellanto cuenta. Un cuarto apareció en las escaleras con una sudadera negra con capucha, con una computadora portátil debajo del brazo. Parecía medio dormido y peligroso para las contraseñas. Un quinto salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal. La sopa de repente olía a algo que debió haber sido servido en un hotel con pequeñas flores en el plato. El sexto estaba acostado en el sofá. Levantó una mano sin sentarse. Soy Camilo. Soy un inútil. Entonces su teléfono sonó. Respondió, escuchó durante 3 segundos y dijo, aprueben la transferencia. No, no millones. 17.500 millones de pesos. Estoy cansado. Colgó y volvió a cerrar los ojos. Lo miré fijamente. Hermano, las personas desempleadas por lo general no aprueban transferencias de miles de millones de pesos junto a la sopa. Camilo abrió un ojo. Estoy emocionalmente desempleado, no económicamente indefenso. Elena me limpió la cara con su manga. Antonio intentó tomar mi maleta, pero parecía temer que me desvaneciera si se movía demasiado rápido. Rodrigo, el mayor, se presentó como un capataz de construcción. Emiliano sonrió y de alguna manera hizo que la habitación brillara más. Mateo preguntó de nuevo quién me había hecho llorar. Tomás tecleó en su computadora portátil y murmuró sobre cómo los registros públicos de los de la Vega parecían un automóvil de payasos con membrete. Julián colocó la sopa frente a mí con la concentración tranquila de un chef alimentando a una sobreviviente de guerra. Di un bocado. Toda mi infancia en el comedor de los de la Vega de repente tuvo sabor a castigo. Si esto es pobreza, tiene mejores accesorios que los de la Vega. Antonio tosió. Rodrigo desvió la mirada. Emiliano sonrió con demasiada brillantez. Tomás susurró, es observadora. Mateo se tronó los nudillos. Bien. Camilo bostezó. Estamos perdidos. Me di cuenta de todo. Los zapatos de Antonio. El teléfono de trabajo barato de Rodrigo recibiendo llamadas de personas que sonaban aterrorizadas por él. Emiliano abriendo las cortinas y causando que 2 chicas al otro lado de la calle gritaran. Mateo de pie cerca de la puerta como seguridad de trenes. La vieja computadora portátil de Tomás requiriendo 3 capas de identificación solo para despertar. La sopa de Julián sabiendo a lujo. Camilo y sus aprobaciones de números que hacían que me doliera el estómago. Pero me habían desechado esa mañana. La sospecha era demasiado pesada para cargarla encima del dolor. Así que me dije a mí misma que los zapatos eran falsos. Las llamadas eran para otras personas. Emiliano solo era guapo, lo cual era legal. Tomás solo era dramático con las contraseñas. Camilo tal vez trabajaba para un fondo y le gustaba decir que era inútil porque el lenguaje de los ricos era extraño. No me quedé porque pensara que eran ricos. Me quedé porque Elena seguía tocándome el cabello como si estuviera contando milagros. Me quedé porque Antonio me miraba como si yo fuera valiosa. Me quedé porque 6 hombres extraños estaban de pie a mi alrededor como si mi maleta hubiera entregado su luna perdida. Más tarde esa noche, me enteré de lo que ellos sabían. Hace 20 años, Elena Velasco y Victoria de la Vega dieron a luz en el mismo hospital privado durante una tormenta. La energía eléctrica falló. Las enfermeras se apresuraron a llevar a las bebés para revisarlas. Elena apenas había visto a su hija recién nacida antes de que se llevaran a la bebé. Una enfermera sobornada cambió los brazaletes. Sofía, que había nacido enferma, fue entregada a los Velasco. Yo, la bebé sana, fui llevada a los de la Vega. Los Velasco nunca lo supieron. Sofía nunca lo supo. Yo nunca lo supe. Los de la Vega afirmaron que apenas ahora habían descubierto la verdad a través de pruebas genéticas. Pero Tomás, quien aparentemente había estado esperando una excusa para cometer violencia con datos, dijo que su historia ya tenía agujeros lo suficientemente grandes como para que Mateo estacionara un camión adentro. Necesitan a Sofía ahora, dijo él, con los dedos volando sobre el teclado. Cláusula de herencia de los de la Vega. Se requiere a la hija biológica. La Alianza Montesinos necesita sangre de los de la Vega. Ellos no encontraron la verdad.
La verdad encontró su cartera. Elena se sentó a mi lado, con los ojos hinchados. Cría a Sofía con amor. Ella estaba enferma. Nos dijeron que era nuestra. Hicimos todo por ella. Nunca pensé. Le tomé la mano. Lo sé. Lo decía en serio. Ella no era Victoria. Sus lágrimas no parecían actuadas. A la mañana siguiente, encontré a Elena cocinando antes del amanecer. Estaba haciendo suficiente comida para alimentar a un pequeño pueblo o a un ejército emocional. El refrigerador se veía lleno, pero yo había crecido rodeada del pánico de los ricos. A veces las familias llenaban las cocinas para aparentar y escondían la muerte en los cajones. Así que tomé una decisión. Podemos vender loncheras. Todos los Velasco en la cocina se giraron. Julián casi soltó un cuchillo. Antonio parpadeó. ¿Vender qué? Loncheras. Su comida es increíble. Obras de construcción, oficinas, estudiantes. A la gente le gusta la buena comida. Puedo ayudar. Podemos empezar poco a poco. Los ojos de Elena se suavizaron con preocupación. Natalia, no tienes que trabajar tan pronto. Acabas de volver a casa. Fui expulsada de una mansión por personas con sonrisas combinadas y sin corazones. Un carrito de arroz no puede asustarme. Rodrigo dejó lentamente su café. Puede que conozca una obra de construcción. Tomás resopló. Tú eres dueño de... Rodrigo lo pateó debajo de la mesa. La boca de Tomás se cerró. Emiliano se recargó contra el mostrador. Puedo quedarme de pie junto a las loncheras. Eso por lo general resuelve las ventas. Mateo asintió. Yo me encargaré de las malas reseñas. Mateo. Las malas reseñas no se resuelven con ortopedia. Depende de la reseña. Camilo arrastró los pies usando pantuflas y desesperación. Estoy aquí para dar apoyo moral. Acabas de comprar 3 edificios. Él miró su teléfono. El apoyo financiero es un tipo de apoyo moral. Así fue como comenzaron las loncheras Velasco, no con un plan de negocios. Con la sopa de Elena, las recetas de Julián, el camión de comida prestado de Rodrigo que sospechosamente parecía nuevo, el sistema de pedidos por internet de Tomás construido en 42 minutos, Emiliano usando gafas de sol junto al puesto y fingiendo no ser reconocido. Mateo fulminando con la mirada a cualquiera que se quejara de la salsa, y Camilo ordenando empaques de lujo por accidente porque las cajas baratas se veían emocionalmente inestables. El primer día, esperaba 20 clientes. Todo se agotó en 40 minutos. Una mujer con zapatos de tacón de oficina miraba fijamente a Emiliano. ¿Tú eres? Emiliano sonrió. ¿Tienes hambre? Ella compró 8 loncheras. Me incliné hacia él. No sé si estamos vendiendo loncheras o boletos para ver tus pómulos, pero no te muevas. Tenemos una fila. Emiliano se tocó la cara. Al fin contribuyo. Has estado haciendo mercadotecnia accidental desde tu nacimiento. Tomás miraba cómo los pedidos subían por internet. Tendencia en la zona. ¿Cómo? Soy pobre bajo la luz del sol, no en datos. Julián abrió otra olla. Diles que tenemos carne de res estofada. No tenemos. Tendremos en 7 minutos. Mateo señaló a un hombre que tecleaba furioso en su teléfono. Él está dejando una mala reseña. Nada de romper rodillas. Las malas intenciones cerca de mi hermana no están permitidas. Él está sosteniendo una cuchara. Una cuchara sospechosa. Para el tercer día, nuestras loncheras tenían un nombre en internet. El camión de la sopa secreta. Para el quinto, alguien publicó, el chico de las entregas es más guapo que mi novio, y la comida me hizo replantearme mi vida. Emiliano enmarcó esa publicación. Entonces llegaron los de La Vega. Victoria bajó de un automóvil vestida con seda color crema. Roberto la siguió, incómodo como siempre. Sofía llevaba un vestido rosa suave y un brazalete de diamantes que reconocí de la caja fuerte de los de La Vega. Miró la fila, el camión de comida, a la gente sonriendo a nuestro alrededor, y luego me miró a mí. Oh, Natalia,
no me di cuenta de que las cosas estuvieran tan mal. Le entregué una lonchera a un cliente y sonreí. Sofía, no me di cuenta de que hubieras aprendido la crueldad tan rápido. Felicidades por encajar. La boca de Victoria se torció. Vendiendo arroz en la calle. Al menos por fin regresaste al nivel que te merecías. Rodrigo, de pie detrás de mí con una chamarra polvorienta, miró su teléfono. ¿Debería comprar a los de la Vega ahora o esperar hasta que terminen de avergonzarse a sí mismos? Pensé que estaba bromeando. Más que nada. Sofía rió suavemente. Siempre actuabas con tanto orgullo en casa. Ahora mírate. Tomé una lonchera recién servida y se la ofrecí. Tómala. Es gratis. Puede que sea la primera cosa honesta que sostengas hoy. Su rostro se congeló. Las personas en la fila empezaron a mirar. Roberto miró a su alrededor, nervioso. Natalia, no hagas una escena. Ustedes me echaron con todo y equipaje. ¿Se me permite una escena de lonchera? Victoria bajó la voz. Te arrepentirás de hablarnos de esta manera. Mateo dio un paso adelante. Toqué su brazo. Nada de ortopedia. Él exhaló por la nariz. Los de la Vega se fueron con Sofía temblando de humillación. No porque yo la hubiera insultado, sino porque unos desconocidos lo habían escuchado. Diego Montesinos llegó la tarde siguiente. Yo sabía quién era. Todo el mundo lo sabía. La familia Montesinos tenía el tipo de poder al que los de la Vega adulaban en privado y llamaban asociación en público. Se suponía que Diego era la razón por la que Sofía había sido traída de regreso tan rápido. Él se paró al final de la fila con un abrigo oscuro, luciendo demasiado refinado para un camión de comida y demasiado cansado para ser un príncipe. Cuando llegó hasta mí, estudió mi rostro. Tú eres Natalia. Eso depende. Si quieres un descuento, estoy cerrada. Su boca se movió ligeramente. Diego Montesinos. Lo sé. No pareces impresionada por mi nombre. Vendí 20 loncheras gracias a los pómulos de Emiliano. Tu nombre aún no ha pagado la renta. Detrás de mí, Emiliano susurró con respeto, mis pómulos están trabajando muy duro. Diego se rió. Fue real. Silenciosa, pero real. Compró una lonchera y se quedó cerca del camión, mirándome como si intentara recordar un sueño. Más tarde, me dijo que estaba buscando a una chica que lo había salvado hacía años. Una chica de un campamento de invierno de caridad que lo había alejado de la orilla de un lago congelado después de que él resbaló. Ella se había cortado la muñeca con el hielo roto. Los de la Vega afirmaban que Sofía era esa chica. Sofía le había mostrado una cicatriz, pero Diego no parecía convencido. ¿Por qué preguntarme a mí? Miraste el caldo antes de mirarme a mí. Eso no es una pista. Para mí lo es. Lo miré fijamente. Los hombres ricos eran extraños. Por otra parte, mi hermano pobre acababa de amenazar a un dispensador de servilletas por atascarse, así que tal vez todos eran extraños. El siguiente plan de Sofía llegó rápido. Un oficial de inspecciones de menor rango llegó durante la hora pico del almuerzo con 2 asistentes y un recipiente sellado que afirmaba haber sido encontrado cerca de nuestra área de preparación. La etiqueta nos acusaba de usar un aditivo prohibido. Elena palideció. El rostro de Julián se quedó muy quieto. Eso me asustó más que los nudillos de Mateo. Victoria y Sofía aparecieron de forma casi instantánea como si las malas noticias les hubieran enviado una invitación al calendario. Sofía se tapó la boca. Natalia, ¿cómo pudiste arriesgar la salud de las personas solo para ganar dinero? Miré el recipiente. Demasiado limpio. Demasiado nuevo. Colocado de forma demasiado conveniente. Tomás se recargó contra el camión, con la capucha puesta y los ojos en su teléfono. Sonreí. Corazón, tu mentira llegó por envío de paquetería, firmó por sí misma en cámara y olvidó usar guantes. La multitud murmuró. Tomás giró la tableta electrónica hacia todos. Las imágenes mostraban a un trabajador pagado por Sofía deslizando el recipiente junto a nuestros suministros. Otro ángulo de cámara mostraba al oficial de inspecciones reuniéndose con él detrás del callejón.
Tomás resaltó el rastro de pago. Incluso tenía audio porque, como él mismo dijo, las personas ricas con zapatos limpios no saben susurrar. El trabajador confesó primero. El oficial empezó a sudar tanto que me preocupé por el pavimento. El rostro de Sofía palideció. Victoria la agarró del brazo. Nos vamos. Julián dio un paso al frente, con voz suave y aterradora. Pide perdón a la cocina de Elena. Victoria se quedó mirando fijamente. Mateo sonrió. El oficial susurró, lo siento. A la sopa, corrigió Julián. El hombre se volvió hacia la olla. Lo siento. Yo no sabía si reír o llorar. El vídeo se volvió viral para la noche. El apoyo a las loncheras Velasco se disparó. La gente venía por la comida, se quedaba por el drama, y regresaba porque Elena insistía en que todos se veían demasiado delgados. Los Velasco dijeron que mi cena de cumpleaños sería pequeña. Eran unos mentirosos. Un automóvil negro me llevó al hotel más caro de la ciudad. El personal se inclinó tan profundamente ante Rodrigo que me pregunté si le debían la renta. Emiliano usaba una gorra y aún así provocó que una mujer en la recepción susurrara, «¿Es él?». Mateo inspeccionó las salidas. Tomás no vulneró la seguridad de ningún sistema informático de manera visible, lo cual consideré un crecimiento personal. Julián se quejó de los canapés del vestíbulo. Camilo deambulaba detrás de nosotros, compró una pintura desde su teléfono, y luego preguntó dónde estaba la cena. Miré a Elena. Si esta es una cena pequeña, por favor adviérteme antes de que tu familia organice una boda. Necesito tiempo para comprar un país. Antonio tosió en su mano. Elena se veía culpable. Entrecerré los ojos. Antes de que pudiera preguntar, los de la Vega entraron al vestíbulo con Sofía. Sin invitación, por supuesto. Victoria me vio y sonrió como si hubiera encontrado basura en un salón de baile. Así que aquí es donde los Velasco se cuelan y fingen pertenecer. Un gerente del hotel se acercó deprisa. Su sonrisa era grasienta. Lo reconocí de un evento de caridad de los de la Vega. Sobornado, probablemente. Señorita, este es un banquete privado. No pueden molestar a los invitados adinerados. Señalé mi vestido. ¿Parezco que me abrí paso a la fuerza para entrar en este evento? Él intentó agarrarme del brazo. Venga conmigo. Mateo se movió. Un segundo. El gerente tenía los dedos cerca de mi manga. Al siguiente, estaba en el piso de mármol mirando al techo como si lo hubiera traicionado. Suspiré. Mateo. Acordamos no golpear a los clientes. Él no era un cliente. Era basura con una etiqueta de identificación. El vestíbulo se quedó en silencio. Entonces se abrieron las puertas del salón de baile. Antonio Velasco subió al escenario que estaba adentro, sin parecer ya incómodo, sin fingir ya nada. Las luces iluminaron su rostro y todas las personas importantes en el salón se pusieron de pie. Mi corazón dio un vuelco. La sonrisa de Victoria desapareció. Antonio tomó el micrófono. Gracias por asistir al cumpleaños de mi única hija, Natalia Velasco. El mundo se detuvo. Natalia Velasco, no de la Vega Velasco. A mi alrededor, las personas inclinaban la cabeza ante Antonio, ante Elena, ante Rodrigo, ante todos ellos. La familia pobre. La familia secretamente más poderosa del país. Rodrigo pasó junto a Victoria, con el teléfono en la oreja. No, esperen hasta después del postre para congelar la línea de crédito de los de la Vega. Tenemos modales. Emiliano se quitó la gorra y la mitad del salón soltó un grito ahogado. Mateo se ajustó el puño de la camisa y dos jefes de seguridad asintieron hacia él. El nombre de Tomás parpadeó en una pantalla grande como el fundador de un grupo tecnológico del que yo había leído durante años. El logotipo de la cadena de restaurantes de Julián apareció en el menú. Camilo bostezó mientras alguien susurraba que él movía los mercados financieros con 3 mensajes antes del desayuno. Miré a los de la Vega. Les dije que nuestra pobreza tenía gustos caros. Ustedes se rieron antes de leer el precio. El rostro de Sofía parecía como si sus huesos se hubieran vuelto agua.
Caminé por la fiesta aturdida. Las personas me felicitaban. Los reporteros intentaban tomar fotografías. Elena sostenía mi mano con demasiada fuerza. Antonio me miraba con miedo bajo su orgullo. Después del pastel, los llevé a una habitación tranquila. Pensaban que yo solo los amaría si la sopa venía con un portafolio de acciones. Elena se estremeció. Antonio cerró los ojos. No. Entonces, ¿por qué mentir? Ponemos a prueba a todos nuestros hijos, dijo Antonio en voz baja. No con crueldad, sino con distancia del apellido. Queríamos que primero aprendieran a valerse por sí mismos. La voz de Elena tembló. Hicimos lo mismo con Sofía. Ella creció en la modesta casa de los Velasco con ropa común. Escuelas comunes y sin acceso al verdadero apellido de la familia. Íbamos a contarle todo en su 21º cumpleaños. De la misma manera que se lo dijimos a tus hermanos cuando tuvieron edad suficiente para entender la responsabilidad. Pero la verdad salió a la luz primero. Cuando pensó que los de la Vega eran más ricos. Nos abandonó sin mirar atrás. Estaba asustada. Quería decírtelo todos los días, pero tenía miedo de que el mundo llegara a ti antes que nosotros. La miré. Estaba llorando de nuevo. No como Victoria, que lloraba cuando era útil. Elena lloraba como si hubiera estado sosteniendo una olla demasiado caliente y se negara a soltarla. Vine aquí por una familia, no por un giro financiero inesperado en la trama. La próxima vez, denme la verdad antes que la sopa. Antonio asintió. No más secretos. Ni siquiera pequeños secretos multimillonarios. No. La voz de Camilo vino desde el sofá en la esquina. ¿Qué hay de un almuerzo financieramente sorprendente? ¿Camilo? Me retiro. Los perdoné. No porque ocultar la verdad estuviera bien. Porque tenían miedo de perderme, no de usarme. Tomás encontró los registros del hospital 3 noches después. Nos reunió alrededor de la mesa del comedor. Nada de sopa esta vez. Solo archivos, pantallas y un silencio que hacía que la habitación se sintiera más pequeña. La tormenta. El apagón. El intercambio de brazaletes. El pago a la enfermera de parte de Evangelina de la Vega. El antiguo mensaje de Victoria. Tráiganme a la niña sana. Los registros médicos de recién nacida de Sofía que mostraban que había estado enferma. La cláusula de herencia de los de la Vega que requería a una hija biológica. Los documentos de la Alianza Montesinos. El encubrimiento posterior por parte de Roberto cuando encontró suficiente verdad para saber y eligió guardar silencio. Leí hasta que se me entumecieron las manos. No me habían criado por amor. Me criaron porque la bebé sana robada venía con una herencia adjunta. Recordé a Victoria vistiéndome para los banquetes, diciéndome que no la avergonzara. A Roberto elogiándome solo cuando mejoraba la imagen familiar. A Evangelina dándome palmaditas en la mano como si yo fuera una perra bien entrenada. Sofía se paró afuera de las rejas de los Velasco al día siguiente, exigiendo ver a Elena. Fui yo en su lugar. Me miró con los ojos rojos. ¿Te llevaste todo? No, tú regresaste con las personas que me robaron. A mí también me intercambiaron. Lo sé. Por un segundo, el dolor cruzó su rostro. Dolor real. Luego se endureció. Tienes 6 hermanos. La fortuna de los Velasco. A Diego mirándote. Y ahora también quieres piedad. Ahí está. ¿Qué? El momento en que pudiste haber elegido el dolor y elegiste la codicia. Sus labios temblaron. Tú también eras una niña en el crimen de ellos. Lo sé. Pero cada cuchillo que tomaste después de aprender la verdad fue decisión tuya. Ella golpeó la reja. No seré una don nadie. Entonces deja de pedir villanos prestados para tener personalidad. Se fue llorando. No la perseguí. Diego encontró la verdad sobre el antiguo rescate una semana después. La cicatriz de Sofía era reciente, copiada de una fotografía oculta en los archivos de los de la Vega. La mía estaba en la parte interior de mi muñeca, descolorida y delgada por el hielo del campamento de invierno.
Yo había olvidado la mitad de todo eso. Había jalado a un niño hacia atrás. Él había tenido frío, estaba llorando y estaba furioso porque le dije que era pesado. Diego lo recordó. Me dijiste que los niños ricos no deberían hundirse de una manera tan dramática. Eso suena como yo. Miró mi muñeca, luego mi rostro. Pensé que era Sofía porque los de la Vega dijeron. Los de la Vega dicen muchas cosas. La mayoría de ellas necesitan desinfectante. Lo siento. No soy un premio por encontrar la cicatriz correcta. Lo sé. De verdad. Él sostuvo mi mirada. Entonces déjame ganarme el derecho de estar cerca de ti. No reclamarlo. Eso era mejor. No perfecto, pero mejor. El último plan de los de la Vega era casi impresionante por lo feo que era. Anunciaron un evento para los accionistas y un comunicado sobre el compromiso con los montesinos. Sofía y Diego, afirmaban, unirían a las familias. Prepararon documentos falsos que decían que yo los había extorsionado después del intercambio. Un mesero y el mismo gerente de hotel caído en desgracia fueron contratados para organizar fotografías en las que me reunía con un heredero al azar en una sala privada para hacerme parecer codiciosa e inestable. Pensaron que los Velasco se quedarían callados para evitar el escándalo. No habían conocido a mis hermanos adecuadamente. Rodrigo leyó el plan y preguntó, ¿debería llevarlos a la bancarrota antes o después de que Natalia termine de hablar? Emiliano se ajustó la chamarra. Después. La iluminación es importante. Mateo se tronó el cuello. ¿Puedo golpear al gerente de nuevo? No, él te tocó la última vez. Solo si repite el pasatiempo. Tomás abrió 3 pantallas. Documentos falsos rastreados. Mesero pagado. Gerente desesperado. Conversación grupal de Sofía recuperada. Julián colocó bocadillos frente a mí. Come. La venganza no debe intentarse con un nivel bajo de azúcar en la sangre. Camilo se acostó en el sofá. Estoy emocionalmente indispuesto, pero legalmente entretenido. Los miré a los 6. Los amo. Todos ustedes están dementes. Elena trajo sopa. Antonio añadió en voz baja, estamos orgullosos de ti. Eso casi me quebranta el espíritu, así que mejor comí sopa. En el evento de accionistas, Victoria vestía de azul marino y perlas. Roberto vestía de pánico. Evangelina de la Vega estaba sentada en la primera fila como una vieja reina tallada en hielo. Sofía estaba de pie junto a ellos vestida de blanco, luciendo como una novia en el funeral de otra persona. Diego no estaba a su lado. Esa fue la primera grieta. Victoria subió al escenario. Natalia de la Vega fue criada por nosotros con amor y dignidad. Desde que descubrió sus antecedentes, ha elegido la codicia. Exigió compensación, amenazó a nuestra familia e intentó interferir con el futuro legítimo de Sofía. Roberto asintió débilmente. Evangelina levantó la barbilla. Sofía sonrió a las cámaras. Yo solo quiero la paz. Las puertas se abrieron. Entré con mis 6 hermanos detrás de mí. Fue muy difícil parecer dramática cuando las admiradoras de Emiliano cerca de la parte de atrás empezaron a gritar en susurros, pero hice mi mejor esfuerzo. Victoria se congeló. Sostuve un archivo en alto. Vine a devolver algo. Su boca se tensó. ¿Qué? Tus mentiras. Han estado ocupando espacio en mi vida durante 20 años. Tomás tomó el control de la pantalla. El intercambio de brazaletes del hospital apareció primero, luego el pago a la enfermera. El mensaje de Evangelina. La enferma no puede asegurar la cláusula. Tráiganme a la niña sana. Los registros médicos de recién nacida de Sofía. La cláusula de herencia de los de la Vega. El encubrimiento de Roberto. La evidencia de la cicatriz falsa de Sofía. El intento de incriminación de las loncheras. El oficial sobornado, el plan del escándalo organizado, los documentos falsos de la extorsión. Cada mentira se presentó en orden, limpia e imposible de evadir. La audiencia cambiaba con cada diapositiva. Conmoción, disgusto, miedo.
Los inversionistas miraban a Roberto como si se hubiera vuelto contagioso. Victoria se aferró al podio. Esto es inventado. Rodrigo levantó su teléfono. El departamento de cumplimiento de su banco no está de acuerdo. Son muy platicadores cuando reciben una orden de comparecencia. Evangelina se levantó lentamente. ¿Cómo te atreves a hablarles a tus mayores de esta manera? Camilo estaba sentado en la primera fila con aspecto aburrido. Su generación inventó el crimen y lo llamó tradición. Por favor, siéntese antes de que alguien le haga una auditoría a su infancia. Un reportero se rió. El rostro de Evangelina se puso morado. Roberto retrocedió. Mi suegra arregló el asunto del hospital. Yo solo me enteré más tarde. Victoria se volvió hacia él. Roberto, no me mires así. Tú también lo sabías. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par mientras los de la Vega comenzaban a destrozarse entre sí frente a sus accionistas. Hermoso, caótico, eficiente. Victoria se volvió hacia mí entonces, mientras las lágrimas al fin llegaban. Natalia, yo te crié. Pasara lo que pasara, yo fui tu madre. No. Mi voz se mantuvo tranquila. El amor cría a los niños. Ustedes criaron a una firma en documentos robados. Ella se estremeció. Ustedes me robaron cuando era una recién nacida, me usaron como hija durante 20 años y luego me llamaron ladrona cuando el recibo regresó a mi nombre. El silencio aplastó la habitación. Evangelina me apuntó con un dedo tembloroso. Niña malagradecida. Antonio se puso de pie desde la primera fila. No gritó. No necesitaba hacerlo. Mi hija no les debe nada. La seguridad se acercó a Evangelina. Por primera vez en todo el día, parecía anciana. No poderosa. Anciana. Fue escoltada hacia la salida bajo las cámaras, aún llamando a todos malagradecidos. A las autoridades que esperaban afuera no les importaba su edad, sus perlas o su apellido familiar. Roberto perdió a sus inversionistas antes de que terminara el evento. Los montesinos cancelaron la alianza públicamente. Los equipos legales de los Velasco presentaron demandas por daños y perjuicios por robo de identidad, fraude, manipulación de herencias, daño emocional y conspiración. En cuestión de semanas, los de la Vega se vieron obligados a llegar a un acuerdo económico tan grande que Roberto parecía 10 años mayor al firmarlo. Sus cuentas fueron congeladas, sus acciones de emergencia fueron vendidas, y la compensación fue colocada a mi nombre antes de que Victoria pudiera fingir que era otro asunto familiar. La mujer que me echó a la calle con una sola maleta pagó lo suficiente como para comprar todas las fábricas de maletas de la ciudad. La junta directiva de los de la Vega suspendió a Victoria y destituyó a Roberto del control operativo en espera de una investigación. El personal del hospital vinculado al intercambio fue identificado. La enfermera sobornada, anciana pero aún viva, ya había confesado después de que Tomás encontrara sus pagos ocultos. Sofía se quedó sola cerca del escenario. Diego caminó hacia ella. Ella intentó alcanzarlo. Él retrocedió. Sé que también fuiste perjudicada al nacer. Te habría apoyado en eso, pero mentiste después de enterarte de la verdad. Las lágrimas corrieron por su rostro. Yo solo quería un lugar. La miré. Tenías uno. Lo dejaste porque pensaste que el amor sin una casa más grande era pobreza. Sus hombros temblaron. Los Velasco no me aceptarán de regreso. Elena lloraba en silencio junto a Antonio. Le dolía. Lo vi, pero no dio un paso adelante. Sofía había incriminado a su cocina, humillado a su hija, mentido a Diego y se había mantenido al lado de los de la Vega hasta que su escenario se derrumbó. Algunas puertas se cerraban porque las personas les ponían candado desde adentro. Sofía perdió a Diego, la historia falsa de la salvadora, la protección de los de la Vega y cualquier oportunidad de regresar a la casa Velasco como si la crueldad hubiera sido confusión. Las personas la miraban llorar y no sabían si compadecerla o condenarla. Tal vez ambas cosas. Yo solo sabía que ya no permitiría que su dolor justificara sus cuchillos. El público llamó ladrones de bebés a los de la Vega antes de la medianoche. Su compañía perdió contratos por la mañana. Las loncheras Velasco se agotaron de nuevo al mediodía.
Al parecer, la venganza era una excelente estrategia de mercadotecnia. 6 meses después, Elena y yo abrimos el primer restaurante Velasco. No un camión de comida, un restaurante de verdad con luces cálidas, ventanas de cocina abiertas y una pequeña pared cubierta con fotografías de los días del camión de la sopa. Julián insistió en tener un caldo perfecto. Tomás convirtió el menú en una aplicación móvil. Emiliano se paró cerca de la inauguración durante 5 minutos y provocó una multitud que bloqueó el tráfico. Lo señalé. Muévete. Estoy ayudando. Eres un peligro de incendio con pómulos. Mateo miraba con furia a un cliente que frunció el ceño por el nivel de picante. ¿Mateo? ¿Qué? Las malas reseñas no se resuelven con ortopedia. ¿Lo recuerdo? Bien. Estaba considerando la psicología. Camilo llegó deambulando tarde, dio un bocado a la sopa y compró el edificio de al lado desde su teléfono. Dijiste que solo venías a cenar. Soy un inútil para establecer límites. Rodrigo llegó con una carpeta. Compré la deuda de los de la Vega. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Estaba en oferta. Antonio entró cargando bolsas de compras llenas de las verduras equivocadas porque aún no entendía cómo hacer las compras normales. Elena le dio un beso en la mejilla. De todos modos, Diego llegó al último, sosteniendo flores y luciendo valiente. Valiente porque mis hermanos lo estaban esperando. Rodrigo le pidió su plan de comportamiento financiero para los próximos 5 años. Emiliano le pidió que cantara sin afinación automática. Mateo le preguntó si podía sobrevivir a la comida picante y a la traición. Tomás terminó una verificación de antecedentes en 12 segundos y anunció, aceptable. Molesto, pero aceptable. Julián le dio de comer 8 platillos y juzgó sus reacciones. Camilo le entregó un contrato. Si Natalia llora, el mercado responderá emocionalmente. Diego lo leyó. La sexta cláusula dice que Mateo puede elegir el clima. Mateo insistió. Me reí con tantas ganas que tuve que sentarme. Diego me miró al otro lado de la mesa. Sin reclamos, sin prisas, sin documentos de alianzas. Solo paciencia. Si sobrevivo a esta familia, puedo invitarte a cenar. Miré a mis hermanos. Los 6 me devolvieron la mirada como un tribunal de lunáticos apuestos. Luego miré a Elena, que sonreía con lágrimas en los ojos, a Antonio fingiendo no estar emocionado, y al restaurante lleno de personas que comían la comida que había comenzado como mi intento de ayudar a una familia pobre a sobrevivir. Si quieres estar a mi lado, aprende a sobrevivir a 6 hermanos y a una madre con un cucharón de sopa. Diego sonrió. Empezaré con la sopa. Buena respuesta. Las noticias sobre los de la Vega llegaban con frecuencia. Victoria perdió su lugar en la junta directiva y su círculo social. Roberto perdió el control y su excusa favorita. Evangelina se enfrentó a una investigación sin el escudo protector de su edad. Sofía desapareció de las fiestas donde alguna vez esperó gobernar. El apellido de la Vega aún existía, pero ahora la gente lo pronunciaba con cuidado, como quien toca comida echada a perder. No los perdoné. No necesitaba hacerlo. El perdón no era la renta para mi nueva vida. Una noche después de cerrar, me paré afuera del restaurante Velasco y observé a mi familia discutir a través del cristal. Emiliano estaba acusando a Tomás de usar malas fotografías suyas en la aplicación. Tomás dijo que cada fotografía de Emiliano causaba un gran tráfico en el servidor y él estaba cansado. Mateo estaba intentando mover una mesa pesada él solo porque se veía irrespetuosa. Julián gritaba que ninguna mesa en su restaurante sería llamada irrespetuosa. Camilo dormía en un reservado mientras aprobaba una fusión corporativa. Rodrigo estaba de pie cerca del mostrador discutiendo con calma si comprar la sede de los de la Vega y convertirla en un almacén de sopa sería demasiado evidente. Elena se acercó a mi lado. ¿Eres feliz? La miré, y a Antonio fingiendo que no me había comprado 3 abrigos porque estornudé una sola vez, a Diego ayudando a Elena a servir las sobras en platos sin actuar como si eso lo rebajara, a mis 6 hermanos con pésimas habilidades para la actuación y un control del volumen de voz aún peor. Sonreí. No perdí una familia. Escapé de una transacción. Elena me apretó la mano.
Adentro, Mateo gritó. ¿Quién dejó una mala reseña sobre las sillas? Gruñí. Nada de ortopedia. Ellos insultaron el soporte lumbar. Diego abrió la puerta. Lo detengo. Miré a mi madre, luego a mi caos, luego a la ciudad que los de La Vega alguna vez me habían dicho que yo no me merecía. No, déjalo amenazar a los muebles. Eso forja el carácter. Entré, riendo, amada y, al fin, en casa. Me dijeron que regresara a la pobreza que me merecía. Y eso hice. Solo resultó ser que mi pobreza era dueña de la ciudad, tenía 6 hermanos con pésimas habilidades de actuación y servía venganza junto con loncheras. ¿Llegó lo suficientemente lejos o todavía fue demasiado piadosa? Comenta justicia si el final fue perfecto. Comenta más duro si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden qué tan despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para la próxima.